Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, voy a hablar de lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Abre tu Biblia conmigo en Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Padre, te presento tu palabra en esta hora, Señor. Y oro, Señor, para que me capacites, Dios mío, para que me use en esta tarde, que me limpie, Dios mío, que pueda hoy ser fiel a tu palabra y ser usado por ti. Que tu palabra hoy nos transforme a todos nosotros, Señor. A mí el primero, Señor, porque la predico, y que nos pueda transformar a todos, Señor. Y que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Padre. Gracias, dependemos de ti, Señor. Bendice tu palabra esta tarde y ten misericordia, Señor, de mí, que voy a predicar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje es El peligro de un mal ejemplo. Amén. Ese es el título. El peligro de un mal ejemplo. Acabamos de leer y leemos de nuevo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. En este pasaje Jesús le dedica casi un capítulo entero acusando a los escribas y a los fariseos. Casi un capítulo entero le dedica el Señor a los escribas y a los fariseos, acusándolos y diciéndole a la gente y a sus discípulos que no lo imiten, que no los imiten, que no imiten la conducta Amén. de los escribas y de los fariseos. Y aquí, en estos 3 versículos que he leído, la verdad que me ha golpeado mucho el tema de un mal ejemplo. Y de hecho he titulado el mensaje El peligro de un mal ejemplo. Porque es una tendencia natural del ser humano el imitar la conducta de las compañías. Y en este caso de estos maestros, escribas y fariseos, maestros. Y hermano, y la verdad que es una tendencia natural el imitar las conductas. Es una tendencia natural, hermano. Existen muchos refranes que están fundamentados en la conducta natural del ser humano. Muchos refranes están fundamentados en la conducta, el comportamiento, la psicología del ser humano. Quiero nombrar 3 que son muy populares, muy conocidos. Uno dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es uno de ellos. Luego hay otro que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Y otro que dice que todo se pega, menos la hermosura, ¿verdad? Pues son muchos de estos refranes están sacados de los libros de los proverbios. Curiosamente, si leemos y estudiamos proverbios, vemos que hay muchos refranes que están sacados de allí. Pero sin ir más lejos de la conducta del ser humano. Es así la conducta del ser humano. Ese es el comportamiento natural. Tenemos tendencia a imitar. Somos imitadores por naturaleza. Sí, así es, hermano y hermana. Somos imitadores por naturaleza. Ese es el comportamiento, la psicología humana. El estudio del comportamiento humano es ese. De hecho, podemos contar algunos ejemplos pequeñitos
como a modo de ejemplo. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y vivíamos en las 600, mi hermano Manuel un día le dio por juntarse con un vecino, y ese vecino tenía una costumbre un poco extraña, que era una manía, más que una costumbre, era una manía, ¿no? ¿Y cuál era la manía, hermano Dani? Pues, con perdón, la manía es que siempre estaba haciendo así con la boca. Parecía que estaba escupiendo cáscaras de pipa. Una manía de crío. Y recuerdo que en poco tiempo que anduvo con él, trajo esa manía. Yo me acuerdo de eso, y mi padre también. Y mi padre se enfadó y le dijo, aquí dejate esas costumbres y eso no lo hagas. Y a modo de ejemplo, ¿verdad? Y seguro que usted conoce y me podría decir a mí muchas cosas acerca de esto, de cosas que usted sabe y de testimonios que usted me podría contar a mí, de decirme que sí es verdad, hermano Dani, que tienes razón, que es verdad que por naturaleza, pues somos imitadores, y es cierto. La verdad es que imitamos involuntariamente. Imitamos involuntariamente, hermano. Esto es un tema interesante, de verdad. Y muchas cosas. Imitamos involuntariamente muchísimas cosas. Maneras de pensar, ideologías, maneras de hablar, comportamiento, estilos, gustos, buenas y malas costumbres, también, gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que somos imitadores en potencia. Somos unos imitadores en potencia. Por naturaleza somos imitadores. Y ahora Jesús conocía este peligro. Porque Jesús nunca dice algo de más. Todo lo que dice Jesús es por un porqué o para qué. Siempre es por algo. Y Jesús dice aquí que él sabía bien de este peligro. Y conocía el peligro del mal ejemplo. De ahí la advertencia. O mandato que les llama a la gente, a los discípulos, a no imitar el ¿qué? El comportamiento de los escribas y los fariseos, ya que eran discípulos de ellos. Y siendo discípulos de los fariseos y de los escribas, sería prácticamente casi imposible y algo inevitable, casi inevitable, imitar su conducta, imitar su comportamiento. Sería casi inevitable. Porque no, vamos a ver este tema, lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero Jesús conocía de este peligro bien, por eso les mandó de no imitar el comportamiento de los escribas y de los fariseos. Y hermano, y decir que es algo muy peligroso, pues ser enseñado o discipulado por alguien que es un mal ejemplo a seguir. En este caso tenemos los escribas y los fariseos. Es algo peligroso ser enseñado o discipulado por alguien que no sea un buen ejemplo a seguir. Así es. El mal ejemplo es una enseñanza, esta palabra me la ha dado Dios a mí. El mal ejemplo es una enseñanza que actúa en el subconsciente y se introduce sigilosamente en el corazón, como la semilla, como si fuera una semilla. Voy a repetirlo otra vez. El mal ejemplo es una enseñanza que actúa en el subconsciente y que se introduce sigilosamente en el corazón. Es como una semilla que se deposita ahí en el corazón y ni siquiera lo sabemos. Y al final con el tiempo puede florecer y dar fruto. Es así. Ahora acompáñame en el Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y leemos desde el verso 69 en adelante. Qué lindo. Pedro niega a Jesús. Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Su manera de hablar. Hermano, ser discípulos y compañeros. Cuando digo compañero se refiere a compañía. De ahí la palabra compañero. Es compañía. Alguien que es tu compañía, que va compañía tuya. El ser discípulos y compañeros de Jesús les transmitió a los discípulos hasta su manera de hablar. Amén. Qué lindo es tener a Jesús por compañía. Amén. No hay compañía más saludable que Jesús, Amén. que Cristo. Qué maravilloso, qué privilegio tuvieron estos discípulos. También tuvieron el dolor, pero fue un privilegio muy grande Amén. caminar de Jesús. Hermano, yo no me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos cómo tenían que hablar. Diciéndole, tenéis que usar estas palabras y este es el tono de voz que tenéis que usar. No, yo no imagino a Jesús diciendo eso. Estas cosas solo se aprenden dando buen ejemplo. Amén. Se aprenden solas, dando buen ejemplo. Le aprendieron solo lo que hablamos, algo interno, algo que se interioriza por la compañía, por ir con la persona. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Un tema interesante este, ¿verdad? Que sí que me ha ministrado este tema bastante, mucho. Y así son las cosas, hermano. Esto lo aprendieron ellos. Lo aprendieron de ir con Jesús, Amén. Amén. de estar en su compañía. Se les pegó la forma de hablar Amén. de Jesús. No me imagino a Jesús diciéndole, oye, que tenéis que hablar así, así, así. Y este es el tono de voz que tiene su ejemplo. Fue su ejemplo. Aleluya. Pues hermano, el buen ejemplo se va interiorizando, al igual que el mal ejemplo. Se va interiorizando. Por eso es tan importante estar en compañía de personas que sean un buen ejemplo a seguir. Amén. Bendito sea el Señor. Vente corriendo conmigo a Santiago. La epístola según Santiago. Capítulo 1. Y leemos desde el 22. Este le sonará mucho. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. De nada sirve tener mucho conocimiento de las Escrituras si no somos un buen ejemplo siendo hacedores de ellas. Aquí está el punto. Amén. De nada sirve tener mucho conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, si yo no soy un buen ejemplo Amén. siendo hacedor de ella, de las Escrituras. Por desgracia, hermano, y me pesa decirlo, hay muchas personas en el cristianismo que tienen conocimiento de las Escrituras, hermano, que conocen bien las Escrituras, pero que son un mal ejemplo. Son un mal ejemplo, hermano, de las cuales es mejor mantenerse alejado para no imitarlo. Amén. Yo sé que es fuerte lo que acabo de decir. Sé que es fuerte lo que acabo de decir, hermano, pero esto es una realidad en el movimiento cristiano, en la esfera del cristianismo. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, pero sin embargo son un mal ejemplo. Es un mal porque no las ponen por práctica, no las viven. Y es mejor mantenerse alejado de personas así. Es mejor, es más saludable, es más sano. Y ahora voy a mostrarles, hermanos, voy a mostrarles algunos ejemplos acerca de esto que estoy hablando. Uno de los ejemplos más comunes en el cristianismo. Uno de los ejemplos más comunes en el cristianismo de lo que es un mal ejemplo.
Ven conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Lo tiene al lado de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 5, leemos desde el versículo 1. El título de este pasaje es Apacentad la grey de Dios. Es un mandamiento. Apacentar, imperativo. Apacentar la grey de Dios. Dice así el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He dicho que voy a poner unos varios ejemplos de los más comunes, malos ejemplos que hay en la esfera del cristianismo. Y aquí viene el primero. Cuando este pasaje habla de grey, la grey es el rebaño. Es el rebaño. Es una comunidad de fieles cristianos. Esa es la grey del Señor, una comunidad de fieles cristianos. Comunidad porque tienen en común, como nosotros. Tenemos las cosas en común, somos una familia. Esta es la grey, una de las grey, la iglesia local del Señor que ha sido establecida por el Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Pues esto es algo santo, esto es algo que Dios ha puesto como orden, como un diseño. El diseño del Evangelio es este. La grey del Señor, el rebaño del Señor, todos juntos, en unidad, teniendo las cosas en común los unos con los otros. Pero hay personas que dicen ser cristianos, hermanos, y no forman parte de la grey del Señor en ninguna iglesia local. Son como, no sé, llaneros solitarios o náufragos que se han quedado en una isla solos y que no tienen necesidad de nada ni de nadie. Es la realidad, porque eso ocurre. Yo sé que esto es una realidad y aquí hablamos verdad, no hablamos mentiras. Se dicen ser cristianos, pero no forman parte de la grey, de ese rebaño que el Señor quiere, que tengamos todas las cosas en común, de eso que Dios ha establecido. Algunas personas hasta enseñan las escrituras, las enseñan, que también las enseñan, pero enseñan las escrituras sin estar sujetos a ninguna comunidad ni a ninguna congregación. Es la realidad. Seguro que en tantos años conocemos de muchos casos. Pues hermano, pues esta es la realidad que no obedece. Esto es un mal ejemplo, no obedecer al diseño de Dios. Si no obedecen al diseño de Dios para su pueblo, el diseño que Dios tiene para su pueblo, ¿qué ocurre? Pues esto está quedando en un desorden espiritual. Y digo espiritual porque la palabra es espiritual, y la palabra de Dios es el espíritu. Y si nosotros no andamos conforme al diseño de esta palabra, pues está claro que estamos en desorden. Porque Dios ha establecido esto, que estemos unidos, que estemos ya sea aquí o en otra iglesia local, pero que no seas un llanero solitario, sino que te congregues en algún sitio, aleluya, de que te formes parte de eso. Pues esto resulta que estas personas que algunos hasta enseñan, pero es que ponen excusas, hermano, es que me hicieron mucho daño y ahora yo no me reúno en ningún sitio, yo estoy en mi casa, yo enseño en mi casa y ya está, pero es que me hicieron mucho daño. Bueno, más daño le hicieron al Señor Jesús. Amén. Que le traicionó Pedro, su mano derecha, y él lo perdonó.
y fue y todavía le dio la oportunidad a Pedro. No nos van a hacer más daño que al Señor Jesucristo. Y ponen excusas, es que me hicieron mucho daño, es que no me tratan bien, en fin, y siempre tienen algo que argumentar para no reunirse. Siempre tienen algo que argumentar, siempre hay algo que argumentar. Pero hermanos, esto tiene que ver, este asunto tiene que ver con la soberbia que habla el versículo 5 y la falta de humildad. Igualmente, joven está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro que nos hacemos daño en las congregaciones. No somos perfectos. Claro que nos hacemos daño. Claro que nos ofendemos. De ahí se trata, donde el amor de Dios es probado. ¿Cómo Dios va a probar tu amor si yo no te ofendo? ¿Cómo Dios va a probar el mío si tú no me ofendes a mí? ¿Cómo va a probar Dios el amor? Pues en una iglesia local, en la Grey. Va a probar el Señor nuestro amor, nuestra humildad, nuestra paciencia. Claro que sí. Así es como el Señor nos va a purificar a través de la Grey. Y esto, ¿por qué digo que tiene que ver con la soberbia? Porque ahí entra la autosuficiencia. Estas personas suelen ser autosuficientes. No necesitan, no me necesitan ni a mí como hermano, ni a ti como hermana, ni a nadie como hermano. Autosuficiencia. Y soberbia. Soberbia. El orgullo. La humildad te lleva a ponerte a la altura de los demás. La humildad te lleva a agachar un poquito la cabeza y colocarte a la altura de los demás. A no creerte tan especial. Dice que una vez le preguntaron a un pastor por la calle: oye, yo no voy a la iglesia porque hay todos los que van solo unos hipócritas y malas personas. Y este pastor le respondió: sí, es cierto, y tenemos sitio para uno más, si quieres venir. Le contestó: claro, hermano, pero si sin Cristo, ¿qué somos? Si puede haber algo bueno en nosotros, es lo que hace el Señor. Amén. Y tenemos que ir mejorando y tenemos que ir siendo transformados. La perfección la alcanzaremos cuando estemos en la presencia Amén. del Señor. Y para eso nos exhortamos los unos a los otros, nos corregimos. Hermano Dani, no tenías que haber dicho esto. Hermano tal, hermano no sé cuál, hermana no hables tanto, o yo qué sé, o mil cosas más. Y nos exhortamos los unos a los otros, ¿no? Con amor, Amén. con amor. De eso se Bien. trata la grey del Señor. Estas personas, hermanos, pues no tienen la necesidad de reunirse. Están panchos, autosuficientes. Y aquí tenemos un ejemplo de un mal ejemplo a seguir. Y válgame la redundancia. Valga la redundancia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un mal ejemplo a seguir. Esto es un mal ejemplo a seguir. No formar parte de la grey. No formar parte de la comunidad del Señor. Esto es desobediencia. Esto es autosuficiencia. Esto es orgullo. Esto es soberbia. ¿Por qué no? Si Dios quiere. Un ejemplo de un mal ejemplo. Ven conmigo a Hebreos, el libro de Hebreos. El capítulo 13. Voy con el siguiente ejemplo de lo que es un mal ejemplo. Hebreos capítulo 13, leemos desde el 17. Este lo habrá escuchado mucho. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aleluya. Muchos dicen ser cristianos y no están en sujeción a ningún pastor, porque no quieren pastores. Hay muchos que se dicen ser cristianos que no quieren pastores, o muchas que se dicen ser cristianas y no quieren pastores, o porque un día tuvieron un mal encuentro con un pastor, o porque un día tuvieron un rifirraf con un pastor y ya no quieren pastores. Y más ahora sabemos con el espíritu este que hay espíritus por ahí sueltos, que si en fin, no quiero meterme en ese tema ahora.
Pero sí es cierto que hay muchos que se dicen ser cristianos y no están en sujeción a ningún pastor, que no quieren pastores, pero esto es un mandamiento de Dios, hermano, vamos a ver. Vamos a ver, hermano, esto es un mandamiento del Señor. Está sujeto a los pastores. Aquí lo dice su palabra. Sujeto no es ser un esclavo. Eso no significa ser un esclavo de un pastor, pero está bajo la supervisión de alguien. Amén. O de un grupo de hermanos, de una comunidad, de alguien, de un grupo de hermanos, aleluya. Y muchos andan en este desorden y así desobedecen la Escritura, sin estar sujetos a ninguna comunidad de hermanos y sin estar sujetos a ningún ministerio pastoral. Esta es la realidad del cristianismo de hoy, que tenemos a fulanito enseñando en su casa, a menganita enseñando en la suya, y cuando, oye, pero vale, muy bien, pero ¿a qué congregación está sujeta? Yo a ninguna. Pero ¿por qué es que no hay ninguna congregación lo suficientemente buena para ti? Hay una historia que hablaba de un caminante que andaba por un camino, que salía de una iglesia un poco enfadado. Y antes de llegar a una iglesia que vio a lo lejos, en el campo, se paró en una caseta pequeña que había un hombre y le preguntó al hombre, oiga, de esa iglesia, ¿cómo es la gente? Y este hombre le dijo, bueno, dice, ¿cómo era la iglesia de donde tú saliste? Bueno, pues la iglesia donde yo salí eran todos unos criticones, eran todas malas personas, nadie hablaba bien, el pastor era un renegón, tenía mal carácter, me decía que me callara, que yo hablaba mucho, y le dice este hombre que está, pues mira, a la iglesia a la que te diriges son así. Si vas para allá te digo que son como de donde tú has salido, son iguales. Y se quedó esta persona bloqueada diciendo, pues si son iguales entonces no voy, si son todos los iguales, pues no voy. Y cogió, se dio media vuelta y no sé lo que hizo después. Y después pasó otra persona parecida y vio la iglesia de lejos. Otra persona que había salido de una congregación y le preguntó al que estaba en la caseta, oiga, ¿cómo es la iglesia esa que está allí? Que quiero verla. Y le dice, pues dime de dónde has salido. Dice, pues mira, es una iglesia de unos hermanicos que eran muy buena gente, tenían mucho amor, tenían sus cositas, pues como yo tengo las mías. Pero lo único que he tenido que salir porque he cambiado de trabajo y ahora me tengo que reunir en otro sitio y tal. Dice, pues mira, en esa iglesia a la que vas son así, de buena gente. Tienen el amor de Dios y son buenas personas. Dice, sí, y se dirigió hacia allá. Y la moraleja no es que le mintiera. Es que muchas veces el problema no está en la iglesia, Está en nosotros. está en la persona. El orgullo, la soberbia que lleva dentro, que no admite que nadie le corrija. Hay personas que no se les puede ni corregir. Y hay otras personas que no pueden ni decir la A con minúscula, porque en el momento que dicen la A con minúscula, dicen, no, eso sí no es, pastor, eso sí no es. Hay personas que tienen un espíritu de corrección que da miedo hablar delante de ellas. Da miedo equivocarse, de verdad, yo conocí algunas, que da miedo equivocarse, hay personas que da miedo equivocarse delante de ellas, porque parece que te equivocas en esto, y ya te están dando un viaje, vale, perdona, pero es verdad, lleva rato. Intolerantes, personas muy intolerantes, que les gusta, que tienen un espíritu de corrección, cuando el apóstol Pablo dice que el sabio se hace necio Amén. Amén. cuando calla, y que el sabio oculta su saber, muchas veces. Oculta, y se hace, como dice mi papá, el lila, muchas veces. Y a veces son personas intolerantes, hay personas muy susceptibles que nadie quiere que sepan de sus vidas. Hay muchos casos, hermano, hay muchos casos. Pero todos esos son casos de desobediencia. Todos son casos de desobediencia, porque ese no es el modelo que Dios ha establecido para nosotros, que seamos unos llaneros solitarios o unas llaneras solitarias, enseñando a gente por nuestra cuenta, como si fuéramos, no sé, de estas que dan clases particulares. Cuando estaba en el colegio y me dieron una vez clases particulares, una profesora de matemáticas, creo, que me apuntó mi mamá. Era una maestra de clases particulares. No, hombre, no, ese no es el diseño que Dios ha establecido para la iglesia. Dios ha establecido una comunidad, una iglesia local, ese es el orden de Dios, donde todos nos soportamos y todos nos respetamos y todos pues nos corregimos. Amén. Y el pastor está sujeto a la congregación, Amén. como los demás están sujetos los unos a los otros, ni más ni menos.
Yo estoy sujeto a la congregación. Soy una carta leída. Es otro ejemplo, hermano. Si tenemos otro ejemplo. Estamos diciendo que muchos se dicen ser cristianos, pero no están en sujeción a ningún pastor. No quieren tener pastores que los pastoreen. Pero esto es un mandamiento. Y muchos andan desobedeciendo las escrituras, sin estar sujetos a ninguna comunidad de hermanos y sin estar sujetos a ningún ministerio. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué ejemplo puede darme a mí alguien que vive en esta desobediencia? Te puedes saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que tú quieras. Puedes tener toda la teología que tú quieras. Pero si tu vida no es un ejemplo para mí, no me haces bien. Porque más tarde o más temprano voy a imitar tu conducta. No podemos dejarnos enseñar por personas que viven de esta forma, hermano. No. Perdóname que lo diga así, de rotundo y con tanta claridad. Pero no podemos dejarnos enseñar por personas que viven de esta forma. Que no están en control de nadie, no están en ninguna comunidad, nada, autosuficientes. No podemos dejar enseñarnos por personas así. No, porque al final vamos a interiorizar el mismo espíritu que ellos tienen. Y eso que hemos hablado al principio, esto que lo va a interiorizar, lo vamos a interiorizar nosotros. Ese ejemplo lo vamos a tomar nosotros también. Lo vamos a dar por bueno, lo vamos a dar por válido. Más bien, más que dejarnos enseñar por personas así, deberíamos de, con amor, amonestar para que pongan su vida un poquito en orden. Y vengan y formen parte de una congregación, de una grey, de una iglesia local, que es lo que el Señor ha establecido para nosotros. Donde todos seremos pulidos, donde todos seremos modelados, donde todos seremos pues, ofendidos y donde todos tendremos que amar y perdonarnos. Amén. Y animarnos y seguir hacia adelante. Ahora vamos en el mismo Hebreos, en el capítulo 10. Ahora voy con el tercer ejemplo de un mal ejemplo. Valga la redundancia. Hebreos capítulo 10. Aquí viene. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahí está otro punto de un mal ejemplo. Hay personas, hermanos, que dicen ser cristianos, pero son un mal ejemplo a seguir. Si nos dejamos enseñar por personas así, acabaremos siguiendo sus mismos pasos. Acabaremos siguiendo sus mismos pasos. Y estoy terminando. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Palabra del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién puede decir esto? Pocas personas pueden decir esto. El apóstol Pablo era una de ellas, de esas pocas. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¡Wow! Estas palabras pesan mucho, ¿eh? Estas palabras pesan, son cortas, pero llevan mucho peso. Pesan mucho estas palabras, ¿eh? Que un hombre pueda decir esto: sed imitadores de mí. Tiene que tener seguridad en que es una persona obediente a Dios, ¿eh? El apóstol Pablo, primeramente, antes de enseñar algo, él se presentaba como un ejemplo vivo de obediencia a Dios. Pablo siempre se ha presentado como un ejemplo vivo de obediencia a Dios. Antes de enseñar nada, lo primero que Pablo enseñaba era el ejemplo de su vida. Era lo primero que enseñaba Pablo. Sin palabras, su vida. Era lo primero que Pablo enseñaba. Su vida de obediencia. Hablaba. Esa es la primera enseñanza antes de abrir su boca.
Y ahora yo digo, hermano, pues no busquemos maestros que solo enseñan teología, sino dejémonos enseñar por hermanos obedientes a la palabra, que dan buen ejemplo de obediencia a Dios. Personas que van buscando teología, 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 e ignoran el peligro, este peligro. Esto es un gran peligro. Ser enseñado, ser discipulado por personas que dicen y no hacen. Y para terminar, en Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Habla Pablo: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Wow! Sed imitadores de mí. Y mirad, del verbo mirar, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ejemplo, el buen ejemplo, lo importante que es tener un buen ejemplo. Que no sea la teología, hermano. Que no sea la teología, que no sean las muchas letras. Tiene que ser nuestra vida como ejemplo de obediencia. Tiene que ser nuestra vida. Ser discipulado por alguien cuya vida no es un ejemplo de obediencia y sujeción a Dios es un gran peligro del cual Jesús nos advirtió en Mateo 23, 1 al 3, donde dice: porque dicen y no hacen. Amén. Y hasta aquí el mensaje que había en mi corazón. ¿De qué sirve la teología si no va acompañada de una vida de ejemplo? Dando ejemplo de obediencia, como los apóstoles se presentaban como ejemplo de obediencia a Dios. Ya Jesús nos advirtió del peligro que hay en el primer pasaje que hemos leído, porque dicen y no hacen. Tengamos cuidado de ser enseñados y discipulados por personas extra de la congregación que no se sujetan a Dios, que no se someten al orden que Dios ha establecido, porque al final, más tarde o más temprano, ese mal ejemplo va a florecer en nosotros y vamos a seguir sus mismos pasos. Amén. Amén. Porque el Señor bendiga. Amén.